Hablamos de teatro y hablar de teatro es casi un sinónimo de Argentina, de Buenos Aires, esa meca del teatro donde cada año surgen miles de propuestas que luego se exportan hasta España. De este puente aéreo teatral hablamos con el productor Pablo Silva. Bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Empezamos con un breve cuestionario. ¿Te animas? Claro, adelante. Una película para no olvidar. Magnolia. Un libro que siempre está por tu mesilla. La patria equivocada, de Almiro Sáenz. Un poema al que volver. Benedetti, El Roble. Una canción que forme parte de tu banda sonora. Mediterráneo, de Serrat. Un concierto que viviste y que te impactó. Live Aids por África, todos en vivo. Sí, increíble. Una obra que viste y que tienes completamente grabada en la retina. Una obra que vi, bueno, se complicó la pregunta. Freud, con Jorge Suárez y Machín. Pablo, imaginemos por un momento que existen unos reyes magos de la cultura. ¿Qué les pedirías para la escena teatral? Que existan ellos primero, que sean realidad sería mi primer pedido. Y el segundo sería que los gobiernos entiendan que la cultura es una necesidad y no un lujo. ¿Cómo definirías teatro? El teatro es también lo definía como una necesidad del hombre, una necesidad de expresión del hombre en todos los siglos. Y por último, Pablo, ¿cuál es esa pregunta que siempre se te queda por hacer? No tengo preguntas por hacer, la verdad. Hago las preguntas, en general hago todas las preguntas que necesito. Pues hoy vamos a resolver muchas preguntas que yo creo que no se hacen mucho cuando hablamos de cultura y mucho menos cuando hablamos de teatro. Lo que más te ocupa a ti es la producción y es verdad que es ese terreno que no se ve, que todos sabemos que existe, que sin él nada funcionaría, pero que es en cierta forma indefinido, porque un productor es casi los ojos de todos, porque tiene que estar en todo y a la vez es ese trabajo oculto que permite que una obra no deje de estar en pie, en definitiva. Sí, muy buena definición. Sí, exacto. Creo un poco eso, si bien podría hacer una pequeña definición en cuanto a pensar que la producción, por lo menos en mi caso y en muchos casos también, tiene un rol artístico, es decir, una producción artística que puede o no estar ligada al dinero, ¿no? Digamos, en el sentido de poder desligar la idea de producción con específicamente el tema del dinero. O sea, no es solamente quien consigue o pone el dinero. Sí, es verdad que esa asociación es importante, no es necesariamente un productor ejecutivo, sino alguien que digamos que lleva las cuestiones más organizativas. Hablabas tú de esa parte más artística porque tú eres argentino y podemos ver cómo cada vez más producciones argentinas vienen a Madrid, cada vez hay más trasvase y tú en realidad has sido bastante, casi podría decir, un puente aéreo entre Argentina y Madrid, ¿no? Traes aquí muchas producciones que luego podemos ver y es interesante cómo calan, cómo funcionan. Sí, exactamente. La idea nuestra como productora, digamos, un poco trabajando con un grupo de gente desde hace muchos años en Buenos Aires y en Madrid, fue desde el año 2000, te diría, comenzar o intentar, digamos, fomentar y ayudar a que ese puente artístico que ya existía, por supuesto, hace muchos años y en muchos roles, no solamente en el teatro, en el cine, en la danza, en la plástica, pudiera tener mayor solidez o mayor afluencia de obras argentinas en España y también lo contrario, también nos ha pasado colaborar con muchas compañías que querían hacer funciones en Buenos Aires también, o sea, obviamente también el teatro va de un lado para otro. Si bien el contexto a veces ayuda y a veces no ayuda, ¿no? Obviamente estos últimos años han sido claramente un poco más complejos, ¿no? Sí, es verdad que ha sido bastante más difícil poder moverse en general y mucho más poder mover una obra. Sí, no quiero hablar de dinero porque si no siempre los productores nos hacen hablar de dinero, pero bueno, hoy un pasaje a Argentina vale 1.500 euros y habitualmente valía 600, 700, 800, entonces ya si estamos al doble por la gasolina, por lo que sea, por la guerra, por lo que sea, bueno, claramente ahora pensar en traer una compañía a
1.500 euros cada pasaje es más complejo, digamos, ¿no? O sea, el dinero también, entiendo que desde lo artístico me gusta separar el dinero, pero también claramente entiendo que condiciona las cosas, ¿no? Obviamente. Sí, bueno, no hay que dejar de pensar que esto es algo que casi fríamente hemos de hacer, ¿no? El arte, desde luego que ha de ser arte, pero no deja de ser una industria que tiene que mover un dinero, que tiene que ser rentable y que tiene que ser viable. Es que al fin y al cabo, pues es así, ¿no? Es una industria como lo es otra cualquiera. Exacto. Sí, en la industria, creo que el teatro específicamente, que es nuestra área, digamos, desde Silva Producciones nos ocupamos únicamente del teatro y claramente de un sector del teatro que es un poco más desprotegido, por decirlo de alguna manera, o más débil, o más pequeño, que es como el teatro independiente, el teatro off, ¿no? Bueno, que en Buenos Aires realmente podríamos pensar que es casi una industria, pero bueno, en Madrid tiene menos volumen, lo cual hace difícil pensar que sea una industria realmente, porque son 30 salas en Madrid, con lo cual el movimiento es muy pequeño, la entrada vale poco, hay muchos descuentos. Bueno, se plantean algunos temas que son más difíciles de resolver, ¿no? Bueno, estamos en el camino para intentar resolverlos. Bueno, de hecho decías como en Buenos Aires es prácticamente una industria, en Madrid todavía no, pero está en ello porque tú lo sabrás mucho mejor que yo, pero en la última década, en los últimos 15 años, el teatro off, el circuito alternativo se ha disparado en Madrid comparado con lo que había. Sí, lo tengo claro porque participé un poco bueno, un poquito antes del 2000, muy poco, pero vi cómo han crecido las salas y los movimientos y bueno, y las compañías, ¿no? Creo que también hay muchos centros culturales, hay muchos lugares donde se hace teatro, donde los pensionistas hacen teatro, hay mucha clase, mucha escuela de teatro, muchísima escuela de teatro, creo que alrededor de 50, 60. Eso hace pensar que va a haber mucha gente que quiere hacer teatro y eso nos hace felices a todos. Ahora que hablábamos de esta diferencia entre Buenos Aires y Madrid, ¿qué diferencias aprecias tú en cuanto a la escena teatral? No solo en la cantidad de salas que pueda haber en cada ciudad, sino también, no sé, en la calidad, en el público, en el ambiente que se respira, porque es verdad que desde aquí, desde luego que asociamos a Argentina al teatro como algo mucho más natural de lo que lo tenemos aquí, que para muchas personas ir al teatro es casi algo excepcional, allí parece que es algo más común, no sé. ¿Qué diferencias aprecias en cuanto a la industria aquí y allí? Bueno, claramente eso que estás señalando es una diferencia notable, digamos, la idea de salir en Buenos Aires sin ninguna cosa fija e ir a algún teatro que habitualmente solés ir y sacar una entrada para una obra de la cual quizás conoces a una persona o dos, es muy común. La gente sale y va al teatro quizás sin tener claro qué es lo que va a ver o etcétera. Creo que aquí todavía eso no sucede, en general hay mucha más previsión, es más organizado, es un poco más lento, pero bueno, la industria, como industria, en el teatro independiente no veo grandes diferencias, o sea, generalmente el teatro independiente suele ser difícilmente encasillable en algún sentido porque es más experimental, porque es un lugar donde se puede experimentar, donde artísticamente se puede probar, donde puede haber mucho juego, donde puede haber mucho grupo digamos, aficionado, y eso creo que es bastante similar en Madrid como en Buenos Aires. Sí es cierto que las cantidades cambian, porque bueno, eso cambia un poco el contexto, digamos, Buenos Aires debe estrenar aproximadamente 1.000 obras por año, con lo cual es un volumen realmente difícil de entender, o sea, cada obra tiene 10, 15 personas dando vueltas, y eso genera quizás un público endógeno, o sea, un público que es el mismo público, es el vecino de al lado, de la obra de al lado, que viene a ver tu obra y tú vas a ver la obra de ellos y así funciona un poco el sistema. Digamos, empieza a ser un auto público en algún sentido. Creo que eso a, a, todavía en Madrid no está funcionando, o por lo menos no está organizado, ¿no? Sin embargo, Madrid tiene una Macomad, que es una institución que reúne a las salas independientes y creo que es un gran comienzo para poder aunar fuerzas para conseguir más público, para conseguir más prensa, para conseguir más prestigio, para conseguir que actores más que tengan más trayectoria les interese ir al teatro independiente. Creo que hay muchas cosas por hacer en Madrid y me parece que está buenísimo estar en este desafío, ¿no?
Al final es cierto que la industria no es igual, pero bueno, cada vez vamos asemejando más, ¿no? En el sentido de construirla, porque no deja de ser al final casi Buenos Aires el referente en este sentido. ¿Y qué hay en cuanto a las obras que seleccionáis para traer para acá? ¿Qué criterios escogéis? ¿Por qué una obra y por qué no otra? Decías, estrenan más de 1000 obras. Aquí al final no creo que lleguen más de una decena, ¿no? ¿Cuáles elegís? ¿Cómo decís, pues esto puede funcionar o esto no? ¿En función de qué? ¿Cuáles son vuestros criterios? Bueno, en general tenemos criterios desde la productora textuales, en general es el texto lo que nos guía como elemento básico bueno, de cierto, bueno, cierto un poco de gustos personales, ¿no? Y de subjetividades, de pensar que esos textos pueden ser más quizás internacionales en algún sentido, o locales, pero tener buena repercusión aquí. Creo que eso nos pasó con Segunda Princesa, nos pasó con El amor es una mierda, no sé, nos pasó con varias obras que pensamos que, bueno, que si bien eran locales, su temática era universal y eran entendibles. Y también un poco, nosotros somos una productora pequeña y no podemos traer obras en general de 15 actores o a un musical. O sea, nos dedicamos al teatro independiente, por lo tanto ya tenemos un filtro previo que son obras pequeñas, digamos, ¿no? De 2 o 3 personajes, de actores, de temáticas que puedan ser universales, y bueno, después la subjetividad de que a uno le parezca que esa obra es una obra interesante para poder traer, ¿no? Para el Entiendo. público madrileño, ¿no? Claro. Claro, porque entiendo que efectivamente hablas cuando una temática puede ser más local, pero se puede extrapolar a algo más universal. Al final, cada público supongo que tiene ciertas características, pero es verdad que siempre hay algo universal que nos conquista a todos, ¿no? Entiendo que habrá obras por las que habréis apostado que pensabais que eran algo seguro y no, y os ha sorprendido para mal, y otras que dijisteis, bueno, esto puede funcionar y de pronto os ha sorprendido para bien, ¿no? ¿Cuáles han Por sido esos supuesto. casos en todos estos años que supongo que habrá habido sorpresas de todos los tipos? Que al final el teatro nunca es una receta, ¿no? Exacto, sí, no, si supiéramos cuál va a funcionar, seríamos todos súper exitosos. Claramente uno va intentando y va probando. Hicimos un intento con Bengala que funcionó muy bien, que era un boxeador y que no sé, supusimos que había un público en Madrid que le podía interesar el boxeo, y así fue, el boxeo y el teatro, ¿no? Obviamente, como expresión artística. Lo intentamos con Dennis Smith, que estuvo muy bien también, que era una especie de pequeño musical, que eso, bueno, es un género en sí mismo, digamos, ¿no? Con Negra, y fue muy lindo, con Los abrazos huecos. O sea, obras que quizás, bueno, que habían tenido suceso en Buenos Aires. También un poco nos guiamos porque la situación previa, o sea, tenemos un previo, entonces tenemos todos los materiales y podemos, además del texto, digo, también uno puede saber lo que pasó con un público, digamos, por más que sea el público porteño. Y bueno, y creo que funcionaron también muy bien aquí. Eh, pero bueno, sí, claramente también uno puede pensar que eso va a suceder, y no sucede y no viene nadie, ¿no? Y no interesa, puede pasar. Obviamente es parte de este trabajo. Tengo la sensación, que no sé si es cierto, es algo completamente subjetivo, de que vienen muchas más obras argentinas aquí de las españolas que van allí. ¿Esto es así o por qué crees que puede suceder? Bueno, yo creo que es correcto. Creo que estadísticamente hay muchas más obras que vienen para aquí. Primero porque Argentina quizás está en una situación económica más compleja que España, y luego porque los festivales internacionales españoles siguen trayendo, digamos, compañías argentinas, el Festival de Otoño, digamos, sigue habiendo un movimiento en grandes festivales que pueden todavía seguir trayendo, ojalá que por muchos años y ojalá que cada vez más, compañías de otros países, no solo de Argentina, obviamente, ¿no? Y eso no sucede en reciprocidad. Argentina pocas veces lleva obras españolas, aunque sea obras de repertorio. No hay poca relación en principio, ¿no? De las obras oficiales, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. Quizás hay una que viene de España en todo el año. Entonces eso es mucho menor. Y luego yo creo que se debe a las ganas y a la voluntad y a la energía de los artistas, que les interesa viajar y mostrar su trabajo en otras geografías, y creo que eso pasa por ahora mucho más desde Argentina hacia España. Quizás también un poco por la cuestión
de la aventura, de poder mostrarse, pero bueno, claramente pasa más. Sin embargo, nosotros estuvimos con, bueno, José Pedro Carrión, fuimos con él a trabajar a Buenos Aires y la pasamos muy bien. Digo, también estuvimos en el caso inverso, una compañía española que pudo hacer 6 o 7 funciones en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, sí entiendo que es más, por ahora el puente está funcionando más del lado Buenos Aires-Madrid que de Madrid-Buenos Aires. ¿Qué características tiene Buenos Aires como ciudad, como capital, para haberse convertido en esa meca del teatro? Que igual no ha sucedido en otras áreas ni de Argentina ni por supuesto de América Latina. ¿Qué idiosincrasia tiene la ciudad para que eso haya pasado? Bueno, no sé la respuesta claramente porque es inexplicable, digamos. Básicamente es la idea de que uno entra en Buenos Aires en cualquier café y siempre hay una mesa donde hay alguien, un grupo de personas pergeñando y pensando y por cómo hacer una obra artística, cómo hacer algo. Hay como una cuestión artística, cultural que tiene una raíz importante, supongo, en los años 60, cuando comienzan un poco todos los movimientos que hacen de Buenos Aires, desde mi punto de vista, la capital de teatro del mundo. O sea, no creo que haya otra ciudad que tenga el movimiento teatral que tiene Buenos Aires, estadísticamente lo digo, no solamente artísticamente, y a veces, por supuesto, habrá diferentes calidades y diferentes gustos, pero creo claramente que Buenos Aires es la capital teatral del mundo. Puede ser que eso evidentemente parta también de, como decíamos al principio de esta conversación, de que el público consume mucho teatro, entonces al final eso da, o sea, bueno, es un poco que no se sabe qué va primero, ¿no? Si el huevo o la gallina. Es que hay muchas producciones. Yo pensé lo mismo. Hay muchas producciones y por eso va mucho público, o hay mucho público y eso permite que haya más producciones. Pero es verdad que tenemos un volumen de público, tiene Buenos Aires un volumen de público altísimo y eso entiendo que en cierta forma también permite eso. ¿Cómo se ha hecho esa escuela? Al final, ¿cómo hay esa escuela de ir a ver tanto teatro que no se ha logrado en ninguna otra ciudad? Yo creo que es una cuestión cultural y educativa, como todo. O sea, creo que al haber 300 salas y, no sé, en un momento nos habíamos puesto también, tratando de contestar esta pregunta, en Alternativa Teatral, que es un poco un sitio increíble de teatro, de una web de Buenos Aires, que se dedica realmente a fomentar la cultura de manera increíble y muy importante para la ciudad. Había 1.184 profesores de teatro. Ya esa cifra sola te parece o sea, es increíble, o sea, en una ciudad sola, o sea, 1.184 profesores de teatro. Eso hace bueno, que haya, supongo que se fue llegando a lo largo de estos últimos 20 o 30 años a consolidar un público teatral, no solo teatral independiente, sino teatral obviamente comercial y también algunos musicales, digamos, de muchos tipos, pero también hizo que cualquier persona que tuviera un parking o un garage o un lugar pensara en poner 3 luces y hacer un pequeño teatro. O sea, hay una situación donde todo el mundo piensa que puede, y es real y es genial, generar también un espacio artístico, ¿no? También, y eso se nota en la ciudad. Se nota en la ciudad, si bien, por supuesto, hay barrios que están más plagados de teatros increíbles, creo que todo Buenos Aires se ha convertido en un foco teatral. Entonces, creo que el porteño tiene esa idea que ha tenido siempre, creo, ¿no? Literaria, cultural, bueno, teatral, cinematográfica. Se ha generado todo un movimiento de cultura. También tiene que ver con el apoyo político, lógicamente, ¿no? No hay que ser ingenuos. También hubo desde los años 2000 mucho apoyo político para muchas subvenciones, digamos, muchos subsidios que permitieron que toda persona que quisiera hacer una pequeña obra tuviera un pequeño fondo. Eso generó también toda una situación de mucho movimiento y eso se mantiene hasta hoy, ¿no? Antes de despedirnos, Pablo, tenemos que hablar, no podríamos hablar de todas las producciones que habéis traído aquí a Madrid, pero sí de las que tenemos ahora en cartel. Hablamos de esa Segunda Princesa que comentabas, era una obra que nos parecía de una temática local, pero que desde luego ha sido muy universal, que vuelve y vuelve una y otra vez a 9 Norte, y es un monólogo que desde luego conquista, arrasa y, bueno, impacta, no sé, yo creo que se recuerda. Sí, a mí me encanta porque Lucas Ferraro me parece un actor excepcional y es un pescador ahí, bueno, una cosa bien un poco, no porteña, sino una especie de provinciano de una provincia de Argentina
se ve un poco enredado en sus recuerdos y es una especie de policial que permite un enorme universo construido prácticamente con nada, solo con un actor excepcional que puede construir un universo adelante del espectador, y esa magia me parece que siempre sucede y me encanta el trabajo, así que me encanta ese monólogo. Y luego tenemos Antihéroe Off, que es una obra que vamos a ver únicamente 2 días en la Sala 9 Norte, pero que merece la pena acercarse, con Patricio Abadi, que no deja de llevarnos al teatro de Patricio, que siempre sorprende, y además que nos sorprende en muchos formatos distintos. Él mismo ha estado en el canal, entra aquí ahora en una sala alternativa, al final arrastra su estilo de lugar en lugar y de tipo de teatro en otro, que no siempre es fácil. Sí, Patricio Abadi es un creador típico, ya que hablábamos de los creadores porteños, es un hombre de teatro que ha tenido sala, que es autor del Equilibrista, que se está también estrenando en Madrid ahora con Mauricio Ayub en el Teatro del Canal, es director y es actor, entonces reúne un poco el Antihéroe Off, todas esas calidades de trabajo artístico en una sola obra, y me parece que está buenísimo que hayamos podido, digamos, colaborar para que esté presente un poco en la cartelera de Madrid, y muy contento de poder, además de todas las cosas que hace, trajo acá su libro de teatro y fútbol con Guillermo Heras, entonces, no sé, es un creador que creo que vale la pena, es muy joven y creo que tiene mucho talento y está buenísimo que pueda estar en Madrid. Pues antes de despedirte, Pablo, tenemos que ya hacerte una última pregunta, que es que esta sección se llama Sin café como excusa, así que te voy a pedir que imagines un momento, una persona o un personaje, no tiene por qué ser real ni por qué estar vivo, con el que te tomarías un café sin dudarlo. ¿Quién sería? Paul Auster. Lo tengo bastante claro, ¿sí? Pues ahí está. Ojalá se pudiera celebrar. Ojalá que suceda, Pablo Silva, muchísimas gracias por habernos acercado a este puente aéreo de teatro y mucha suerte con todas las producciones que vengan. No, gracias a ustedes por colaborar y ojalá podamos seguir colaborando mucho en el puente Buenos Aires-Madrid.